Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta clase gratuita de hipopresivos. Yo soy Laura Ojeda, fisioterapeuta especializada en educación abdominopélvica, y en esta clase vamos a realizar dos tipos de ejercicios. Los ejercicios que conocemos como hipopresivos en apnea y ejercicios de baja presión para tonificar de forma voluntaria nuestro abdomen y nuestro suelo pélvico. Antes de empezar con estas clases es importante que tengamos en cuenta cuatro cosas. Una, si estás embarazada no puedes realizar hipopresivos. Dos, cuidado si tienes la tensión alta, ya que los hipopresivos tienen tendencia a subir la tensión. Tres, para poder realizar esta clase es importante que sepas hacer hipopresivos. Y cuatro, también es importante que sepas hacer una contracción voluntaria de tu suelo pélvico y de tu abdomen. Para poder seguir la dinámica de la clase, voy a enseñaros a hacer una contracción del suelo pélvico y del transverso del abdomen. Para hacer una contracción del suelo pélvico, vamos a imaginar que en la entrada de nuestra vagina y o ano tenemos un pañuelo de seda y queremos recogerlo e intentar introducirlo hacia adentro. Ahí vamos a obtener una contracción voluntaria de nuestro suelo pélvico. Para contraer nuestro transverso del abdomen, esta musculatura más profunda de nuestro tronco, vamos a imaginar que este mismo pañuelo de seda queremos seguir introduciéndolo hacia adentro por el bajo vientre hasta llevarlo al ombligo. Ahí notaremos que también nuestro abdomen se está contrayendo. Otro símil para contraer nuestro transverso del abdomen es imaginar que tenemos una cremallera de pantalón que nos va estrecho desde el pubis hasta el ombligo, y vamos a imaginar que esa cremallera nos la vamos a ir abrochando progresivamente hacia la altura de nuestro ombligo, de forma que vamos a notar cómo nuestro abdomen se va a ir introduciendo hacia adentro y hacia arriba progresivamente, notando esta contracción de nuestro transverso del abdomen. Ojo, que en ningún momento estoy pidiendo que metáis el abdomen desde la parte alta hacia adentro y arriba. No es esto lo que queremos hacer, sino que lo que queremos es que sea una contracción progresiva desde el pubis hasta la altura del ombligo, metiendo progresivamente el abdomen hacia adentro y hacia arriba. Ya podemos empezar con nuestra clase de hipopresivos y más, y vamos a hacerlo sentadas en la colchoneta. Nos apoyaremos sobre nuestros isquiones y elongaremos la columna imaginando que desde la coronilla nos estiran hacia el techo, creciendo. De ahí vamos a tomar conciencia de nuestra respiración. Empezaremos por la respiración torácica, poniendo las manos encima de nuestro esternón. Y vamos a inhalar por la nariz, exhalar por la boca y observar el movimiento de nuestro pecho al respirar. Inhalo, llevando todo el aire hacia nuestras manos. Exhalo relajadamente. Inhalo, llevando el aire solo hacia el pecho sin que se dirija nada de aire hacia ninguna otra parte de nuestro cuerpo. Y exhalo relajadamente. Observamos cómo al inhalar el pecho se hincha, las manos suben, cómo al exhalar las manos vuelven a su posición, el pecho se deshincha. Dos respiraciones más, bien amplias y grandes, y dirigiendo el aire únicamente hacia nuestras manos. Vamos a cambiar las manos al abdomen a la altura del ombligo y lo mismo, inhalamos por la nariz y ahora llevamos todo el aire hacia nuestras manos, hacia el abdomen, el pecho ya no se mueve y exhalo relajadamente. Observo ese movimiento de mi abdomen, como al inhalar se hincha y como al exhalar se deshincha. Respiramos.
Vamos a cambiar las manos ahora a las costillas. Mejor si podemos llevar los dedos hacia atrás, el pulgar hacia adelante. Nos abrazamos las costillas desde lateral hacia posterior y vamos a inspirar por la nariz, llevando todo el aire hacia nuestras manos, notando cómo ahora son las costillas las que se expanden, se ensanchan hacia las paredes de los lados y hacia atrás, hacia nuestros dedos. Al inspirar y notando cómo vuelven a su posición de origen al soltar el aire. Inhalo grande por la nariz. El aire ya no se dirige ni hacia el pecho ni hacia el abdomen. Todo el aire va hacia las costillas, hacia nuestras manos. Y exhalamos relajadamente. Seguimos respirando. Notamos este movimiento de las costillas. Volvemos. Y una más. Vamos a por una apnea. Inhalo aire, de verdad cojo y expando costillas. Exhalo todo el aire, vaciándome por completo. Cuando no me quede nada de aire, apnea. Vamos a notar cómo las costillas están expandiéndose sin coger aire de verdad, manteniendo esa apertura de costillas como si cogiéramos aire, manteniendo esa apnea en vacío. 3, 2, 1, inspiro, relajo, exhalo. Voy a exhalar ahora imaginando que tengo un cristal delante de mi boca y quiero empañar ese cristal, ese espejo, con el aliento. Inspiro, abro costillas, exhalo, creciendo, elongando coronilla al techo, inhalo a las costillas, exhalo, elongando y empañando el cristal, notando cómo mi transverso se activa, inhalo, de nuevo abro costillas, exhalo, vaciando del todo cuando no me quede nada de aire. Apnea de nuevo, abriremos costillas, manteniendo la apnea seguiremos elongando coronilla hacia el techo, columna se estira y mantenemos 5, 4, 3, 2, 1, descansamos. Vamos a ponernos en posición de hipopresiva, creciendo coronilla al techo, llevando el cuerpo un pelín con la espalda bien recta, desplazado hacia adelante y poniendo el talón de las manos sobre nuestras rodillas, los dedos de las manos bien estirados que se miren entre sí y los codos doblados queriendo mirar hacia las paredes de los lados. Cojo aire ahí a las costillas, inhalo. Exhalo, empañando ese cristal y elongando columna hacia arriba, hacia esta diagonal que dibuja nuestra espalda. Inhalo de nuevo. Exhalo, empañando el cristal y una más. Inhalo, abriendo bien costillas. Exhalo, empañamos ese cristal imaginario y cuando no quede nada de aire, abro costillas, apnea. Sigo elongando columna y con los codos quiero intentar tocar hacia las paredes de fuera, expandiéndome, alargando brazos, expandiendo espalda, separando escápulas entre sí, abriendo desde el pecho. Mantengo 5, 4, 3, 2, 1. No descanso, inhalo. Exhalo, empañando el cristal y manteniendo las fuerzas. Inhalo de nuevo, abro costillas. Exhalo, vacío por completo. Inhalo de nuevo. Exhalo, vacío por completo. Me preparo y apnea. Durante la apnea sigo elongando, alargando codos hacia afuera, con las manos en una pequeña fuerza contra mis rodillas para seguir creciendo y me expando y ocupo más espacio en el mundo y mantengo 3, 2, 1, inhalo, no descanso, sigo haciendo fuerzas, exhalo, movemos los brazos hacia el pecho, inhalo, exhalo.
Exhalo, muevo los brazos hacia las rodillas de nuevo, inhalo. Exhalo, moviendo los brazos, imaginando que estoy debajo del agua y que tengo una resistencia al movimiento, inhalo. Exhalo, bajando los brazos, sigo haciendo las fuerzas y creciendo, inhalo. Exhalo en el sitio, vacío por completo, me preparo y cuando no quede nada de aire, apnea. Durante la apnea, con esa misma resistencia debajo del agua, vamos a ir subiendo los brazos hasta la altura del pecho, sigo alargando codos, sigo elongando columna, sigo haciéndome más grande y más ancha, mantengo 3, 2, 1, no descanso, inhalo. Exhalo, brazos al techo. Inhalo. Exhalo, vuelvo al pecho. Inhalo, abro costillas. Exhalo, subiendo brazos al techo, manteniendo hombros lejos de las orejas. Inhalo, costillas. Exhalo, empañando el cristal y bajando de nuevo. Brazos al pecho. Inhalo en el sitio. Exhalo en el sitio, me vacío por completo y cuando no me quede nada de aire, apnea. Durante la apnea subo los brazos manteniendo las fuerzas de elongación de columna, los codos hacia afuera, hombros lejos de las orejas y mantengo 5, 4, 3, 2, 1, no descanso, inhalo. Exhalo, bajando brazos hacia las rodillas, inhalo. Exhalo, brazos subiendo, manteniendo las fuerzas, inhalo. Exhalo, de nuevo moviendo brazos con esa resistencia al movimiento, inhalo. Exhalo, subiendo los brazos y me quedo arriba, inhalo. Abro costillas, exhalo, empañando el cristal, notando cómo el transverso se activa, apnea. Durante la apnea sigo haciendo las fuerzas de los codos, de la coronilla hacia el techo, de los brazos, mientras estos se van a ir moviendo de nuevo a rodillas. Mantengo esa presión de las manos contra mis rodillas para crecer todavía más. Me sigo expandiendo, 3, mantengo, 2, mantengo, 1... y descansamos, relajamos por completo. Vamos a hacer círculos con los hombros desde delante, hacia las orejas, hacia atrás y al suelo. Y delante, orejas, atrás, al suelo. Y una más. Y cambio de sentido, atrás, orejas, delante, al suelo, atrás, orejas, delante, al suelo. 2 más. Movimiento amplio. Y vamos con círculos con las muñecas. Hacia afuera. Y hacia adentro. Descansamos. De ahí vamos a hacer círculos con la cabeza, pasando por abajo, por la oreja, hacia el pecho sin colapsar, cervicales hacia atrás, cambiando hacia el otro lado. Y un círculo más. Y cambiamos de sentido. Y un círculo más.
miraremos de nuevo al frente. Seguimos sentados tal y como estamos. Me pongo de lado para que podáis ver mi espalda en el siguiente ejercicio. De nuevo, crezco, coronilla al techo, inclino mi cuerpo un pelín hacia adelante, apoyando el talón de las manos en las rodillas, dedos rectos mirándose entre sí y los codos abiertos hacia las paredes de fuera. De ahí vamos a inhalar abriendo costillas. Exhalo llevando la espalda recta, perpendicular al suelo. Inhalo. Exhalo creciendo y llevando la espalda hacia adelante, manteniendo la elongación de la columna. Inhalo, abro costillas. Exhalo y me voy, espalda recta. Inhalo. Exhalo, me voy hacia adelante. Una más, inhalo. Exhalo, creciendo y me voy al centro y me quedo. Inhalo. Exhalo por completo, vacío y me preparo para hacer una apnea. Durante la apnea hago las fuerzas de los codos hacia afuera, de las manos contra las rodillas, de la coronilla hacia el techo y del cuerpo balanceándose hacia adelante. Y me mantengo delante. 5, 4, 3, 2, 1. Inhalo. Exhalo, me mantengo delante. De nuevo, inhalo. Exhalo, vacío por completo. Y una más. Inhalo, costillas. Exhalo por completo, vacío, me preparo y apnea. Durante la apnea me voy de nuevo a posición recta y balanceo hacia adelante. Y de nuevo espalda recta y balanceamos hacia adelante. Sigo con ese balanceo, manteniendo la apnea, codos hacia afuera, coronilla creciendo, elongando espalda. 3. Aunque respire, mantengo movimiento y fuerzas. 2, 1, me quedo recta, perpendicular al suelo. Inhalo. Exhalo y me voy hacia atrás, espalda bien recta, empujando talones de las manos contra mis piernas. Inhalo en el sitio. Exhalo, vuelvo al centro. Inhalo. Exhalo, yendo hacia atrás. Inhalo en el sitio, abriendo costillas. Exhalo, vuelvo al centro. Inhalo, centro. Exhalo hacia atrás. Inhalo atrás. Exhalo hacia adelante. Me quedo en el sitio. Inhalo. Exhalo, vacío por completo. Me preparo y cuando no quede aire, apnea. Durante la apnea sigo creciendo, haciendo fuerza con las escápulas hacia afuera, abriendo espalda, abriendo pecho, manos contra los muslos y deslizando el cuerpo hacia atrás. Espalda bien recta y mantengo posición. 5, 4, 3, 2, 1. Inhalo al centro. Exhalo hacia atrás. Inhalo atrás. Exhalo hacia adelante. Inhalo. Exhalo, moviendo, balanceando mi cuerpo desde atrás al centro, desde el centro a atrás. Sigo creciendo, haciendo las fuerzas. Inhalo en el centro. Exhalo, vacío por completo y cuando no me quede nada de aire, apnea. Y durante la apnea balanceo atrás y al centro y del centro atrás, manteniendo las fuerzas de los codos hacia afuera, pecho abierto, espalda ensanchando los hombros, haciéndome más alta, ocupando más espacio en el mundo y mantengo ahí. 3, 2, 1. Voy al centro. Inhalo. Exhalo, vacío, creciendo, manteniendo las fuerzas. Inhalo de nuevo. Abro bien costillas y exhalo, manteniendo esas fuerzas, empañando ese cristal imaginario y de nuevo inhalo. Me preparo, vacío
vacío por completo y cuando no me quede nada de aire, apnea. Durante la apnea balanceamos el cuerpo hacia adelante y hacia atrás, pasando por el centro y atrás. Y vuelvo a pasar por el centro y me voy hacia adelante y paso por el centro para ir hacia atrás. Sigo haciendo fuerza con los codos, con las manos, contra los muslos, con la coronilla, creciendo, manteniendo los hombros bien lejos de las orejas y mantengo 3, 2, 1, me quedo en el centro y relajamos, descanso. Vamos a hacer movimiento con el pecho, llevándolo hacia delante y hacia adentro. Y vamos a inhalar, sacando pecho afuera y creciendo. Y a exhalar, llevando pecho hacia adentro y escondiendo también cabeza. Inhalo, abro. Exhalo, cierro. Mantengo ese movimiento junto con la respiración. Y nos vamos hacia el centro. De ahí vamos a ponernos en posición de cuadrilla. Aquí vamos a mantener la pelvis también en posición neutra, respetando la posición natural de nuestra lumbar. Pondremos las manos debajo de los hombros y las rodillas debajo de nuestras caderas. Los dedos de los pies apoyados en la colchoneta. Y al inspirar, vamos a abrir costillas. Al exhalar, vamos a imaginar que queremos recoger ese pañuelo de seda contrayendo desde vagina hasta el ombligo. 2 respiraciones ahí. Inhalo a las costillas. Exhalo. Vamos a contraer ese pañuelo de seda. Inhalo, relajo, abro costillas. Exhalo, recojo pañuelo de seda contrayendo suelo pélvico y abdomen. Añadimos ahí movimiento. Inhalo, me quedo en el sitio. Exhalo a la vez que recojo pañuelo de seda. Vamos a estirar brazo y pierna contrarios sin que el cuerpo se mueva. Inhalo, voy a tocar la rodilla con la mano. Y al exhalar, vamos a estirar de nuevo brazo y pierna contrarios. Mantengo el cuerpo fijo, firme, intentando que mi pelvis y mi espalda no se muevan y que lo único que se mueva sean mis extremidades. Cada vez que suelto el aire, recojo ese pañuelo de seda. Exhalo estirando y recogiendo pañuelo. Inhalo, tocando la rodilla. Hombros lejos de las orejas. Coronilla creciendo hacia la pared de delante. Manteniendo esa contracción del abdomen y el suelo pélvico que a cada exhalación intensifico. Seguimos, vamos con 3 más. Y volvemos al centro. Cambio, inhalo, abro costillas. Suelto todo el aire recogiendo pañuelo de seda y estirando brazo y pierna contrarios. Inhalo, toco rodilla. Exhalo, pañuelo de seda. Inhalamos y al exhalar estiramos. Intento que el cuerpo no se mueva y mantengo la estabilidad de mi pelvis, de mi tronco. Los hombros lejos de las orejas, la columna elongando, llevando la coronilla hacia la pared de delante.
Inspiro, toco rodilla, suelto el aire y me estiro. Seguimos, 3 más. Volvemos, posición de inicio. Los dedos de los pies van a quedarse apoyados en la colchoneta, las manos van a girar hasta que los dedos se van a mirar entre sí, los codos van a doblarse, bajamos el tronco un poquito hacia abajo, nuestra espalda, y de ahí vamos a respirar por las costillas. Inhalo, exhalo empañando ese cristal imaginario, inhalo de nuevo abriendo bien costillas. Exhalo empañando ese cristal, notando cómo el transverso se activa. Inhalo, abrimos bien costillas y me preparo. Exhalo vaciando del todo. Cuando no quede nada de aire, apnea, abrimos costillas con aire imaginario a la vez que elongo columna hacia la pared de delante, codos hacia las paredes de los lados, manos un pelín contra el suelo. Mantenemos presentes esos puntos de apoyo con el suelo, manos, rodillas y dedos de los pies, notando esa elongación, queriendo ocupar más espacio en el mundo. Mantengo 5, 4, 3, 2, no descanso, inhalo. Exhalo, mantengo las fuerzas mientras conecto el transverso, exhalando con la boca bien abierta. Inhalo. Empaño el cristal creciendo, coronilla adelante. Inhalo. Exhalo, vacío por completo, me preparo y cuando no quede aire, apnea de nuevo, manteniendo las fuerzas, deslizaré los dedos de los pies derecho por la colchoneta, estirando la pierna, el talón empuja hacia la pared de atrás, la coronilla hacia la pared de delante, los codos hacia las paredes de fuera y mantengo 3, hombros lejos de las orejas, 2, mantengo 1, lentamente vuelvo a doblar la pierna, posición de origen, no descanso, inhalo. Exhalo, creciendo, elongando, manteniendo fuerzas, inhalo. Exhalo, empañando el cristal, conectando transverso, inhalo. Exhalo, vacío del todo y cuando no me quede nada de aire, apnea de nuevo. Deslizo los dedos del pie izquierdo, estirando la pierna por la colchoneta y ahí talón hacia atrás, coronilla hacia delante, codos hacia afuera, separando escápulas, haciendo la espalda más ancha, el pecho más ancho. Mantengo 3, 2, 1. Vuelvo lentamente, posición de origen mientras inhalo. Exhalo, mantengo fuerzas, inhalo. Exhalamos del todo de nuevo, inhalo. Exhalo, me preparo, vacío por completo. Cuando no quede nada de aire, apnea. Manteniendo las fuerzas, vamos a deslizar todo el cuerpo, balanceándolo hacia adelante, como si lo estiraran coronilla adelante. Y al centro llevo todo el peso del cuerpo hacia adelante, traslado. Y al centro seguimos manteniendo fuerzas mientras balanceo el tronco hacia adelante y al centro. Y ahí mantengo 3, 2, 1. Descansamos. Vamos a poner las manos mirando rectas hacia adelante. Abriremos las manos un poquito más lejos de la anchura de nuestros hombros. Los dedos de los pies también apoyados siguen en la colchoneta, pero las rodillas también van a abrirse y los pies un poquito más de la anchura de nuestras caderas. De ahí vamos a mantener la espalda bien recta durante todo el ejercicio y las rodillas dobladas. Imaginaremos al exhalar que el sacro quiere irse hacia atrás y al techo, dejando la espalda recta y las rodillas dobladas. Al inhalar volveremos al centro. Exhalo,
llevando glúteo hacia el techo, espalda recta y cabeza entre los brazos. Inhalo y vuelvo a posición de cuadrúpedo. Exhalo cogiendo pañuelo de seda. Inhalo volviendo al centro. Intento que las rodillas no se quieran juntar. Las mantengo a la anchura de los tobillos. Y exhalo, inhalo al centro, exhalo, vamos atrás, pecho fuera, espalda recta, inhalo, vuelvo, seguimos, pañuelo de seda activo. Inhalo costillas, exhalo, vacío por completo cuando no me quede nada de aire, apnea y durante la apnea vuelvo a subir, llevando sacro hacia el techo, coronilla hacia el suelo, manos contra el suelo, para ayudarme a llevar la espalda hacia atrás, bien recta, 3, 2, 1, inhalo al sitio, exhalo al sitio, inhalo costillas. Exhalo, empañando un cristal, inhalo de nuevo. Exhalo y vamos a por la última, inhalo. Exhalo, vacío por completo cuando no me quede nada de aire, apnea y durante la apnea nos vamos de nuevo. Arriba sacro, elongamos la espalda. 5, 4, 3, 2, 1, volvemos al centro y ahí vamos a descansar yendo a posición de Mahoma, dejando el glúteo apoyado sobre los talones, dejamos la cabeza relajada, brazos relajados y mantenemos ahí 3 respiraciones profundas. Nos vamos a ir incorporando, llevando, sentándonos sobre los talones y subiendo la espalda, articulando redondito hacia el centro hasta quedarnos de rodillas. De ahí vamos a ponernos en posición de caballero, poniendo una pierna por delante, la pelvis bien alineada, los dos lados de la pelvis van a querer estar mirando hacia adelante, alineados sin querer que un huesito esté o un lado de la pelvis esté más adelantado que el otro. Los dedos de atrás van a estar apoyados y el pie va a estar un pelín más hacia adelante de la rodilla. Vamos a crecer coronilla al techo y vamos a llevar todo el cuerpo desde la rodilla un pelín hacia adelante. Las manos las vamos a apoyar sobre el muslo de delante con los codos hacia los lados y ahí vamos a inhalar hacia las costillas. Exhalo, boca abierta, empañando un cristal y creciendo. Inhalo de nuevo. Exhalo. De nuevo inhalo. Y voy a exhalar, vaciando por completo todo el aire. Cuando no me quede nada de aire, apnea. Y durante la apnea voy a empujar las manos contra el muslo. Los codos van a alargarse hacia las paredes de fuera. La coronilla va a crecer hacia el techo y ahí me voy a mantener. 3, 2, 1, inhalo. Exhalo manteniendo las fuerzas, creciendo. Inhalo, abriendo bien costillas. Exhalo empañando un cristal, notando cómo el transverso se contrae. Una más, inhalo. Exhalo vaciando por completo todo el aire y cuando no me quede, apnea.
Durante la apnea, el brazo va a subir hacia el techo. Lo subo arriba manteniendo las fuerzas. Codos hacia afuera, una mano contra el muslo, la otra mano hacia el techo y ahí mantengo. 5, 4, 3, 2, 1. Inhalo. Exhalo manteniendo postura. Inhalo, abro costillas, me expando. Exhalo creciendo, elongando columna cada vez un poco más. Una más, inhalo. Exhalo, vacío por completo y cuando no me quede nada de aire, apnea. Durante la apnea vamos a subir el otro brazo hacia el techo manteniendo las fuerzas, recordando esa resistencia al movimiento y mantengo. 5, 4, 3, 2, 1. Inhalo. Exhalo, me mantengo. Inhalo. Exhalo vaciando todo el aire. Una más. Abro costillas inhalando. Y exhalo, me preparo, vacío por completo y cuando no quede nada de aire, apnea. Durante la apnea los dos brazos van a ir bajando a la altura del pecho, hombros lejos de las orejas, cuello de jirafa, mantengo. 5, 4, 3, 2, 1, descansamos. Vamos a dejar el pie de atrás relajado. Vamos a respirar, a oxigenarnos. 3 respiraciones profundas. Cojo aire. Exhalo. Inhalamos. Exhalo. Y una más. Exhalo. Vamos a hacer un ejercicio de activación voluntaria del suelo pélvico y el transverso del abdomen, es decir, de pañuelo de seda. Vamos a poner los brazos hacia adelante y manteniendo la estabilidad pélvica, es decir, sin torcernos hacia un lado y hacia otro. Vamos a querer llevar el glúteo hacia el talón, estirando la pierna de delante, bajando y al inspirar vamos a volver al centro. Inspiro. Suelto el aire, llevo glúteo hacia el talón. Inspiro, vuelvo al centro. Suelto el aire recogiendo pañuelo de seda. Inspiro, vuelvo al centro, mantengo. Cuatro, 3, 2, espalda bien recta o no. Descansamos, cambio de pierna. La pelvis bien alineada, todo el cuerpo creciendo hacia el techo y vamos a balancearlo un pelín hacia adelante desde la rodilla del suelo. Las manos apoyadas sobre el muslo y ahí inhalo costillas. Exhalo todo el aire creciendo, alargando columna. Inhalo. Expando costillas, suelto el aire. Inhalo de nuevo. Exhalo, vacío por completo. Cuando no me quede nada de aire, apnea. Y durante la apnea elongo columna al techo, manos contra el muslo para crecer un poquito más. Elongo codos hacia afuera, como si quisiera sacar los brazos fuera de los hombros. Y me expando. 5, 4, 3, 2, 1. No descanso, inhalo. Exhalo, creciendo, manteniendo postura, inhalo.
Exhalo, creciendo y activando transverso. Una más. Inhalo. Exhalo, me vacío del todo cuando no me quede nada de aire. Apnea. Durante la apnea el brazo va a querer irse subiendo hacia el techo, manteniendo las fuerzas y acordándonos de esa resistencia al movimiento, como si estuviéramos bajo el agua. Mantengo 5, 4, 3, 2, 1. Inhalo. Exhalo, manteniendo postura, creciendo, haciendo las fuerzas. Inhalo, abriendo costillas, expandiendo. Exhalo, creciendo y observando cómo mi transverso se activa. Y una más. Inhalo. Y exhalo, vacío por completo cuando no me quede nada de aire. Apnea. Durante la apnea va a ser el otro brazo ahora quien va a querer ir subiendo lentamente sin perder las fuerzas, sin dejar de querer tocar con los codos las paredes de fuera, sin dejar de querer tocar con las manos el techo. Mantengo la elongación de columna. 5, 4, 3, 2, 1. Inhalo arriba. Exhalo, empañando cristal y manteniendo las fuerzas. Inhalo, abro costillas. Exhalo, creciendo y una más. Inhalo. Exhalo, vaciando por completo. Me preparo y apnea. Durante la apnea voy a bajar los dos brazos a la altura del pecho y ahí los vamos a mantener. Vamos a seguir elongando la espalda, ensanchando las escápulas. 5, 4, 3, 2, 1. Descanso, respiro 3 respiraciones profundas. Ahí cojo aire, suelto. Una más. Soltamos. Expando bien. Suelto. Vamos a dejar los dedos de atrás relajados. La espalda alineada, brazos, la espalda, la pelvis alineada, brazos hacia adelante. Nos vamos a ir hacia atrás. Inhalo en el sitio, exhalo recogiendo pañuelo de seda, llevando con la espalda recta, el glúteo hacia el talón. Inhalo, vuelvo. Exhalo, bajo. Última. Descansamos, relajamos. Nos vamos a poner de pie en la colchoneta. Los pies mirando bien rectos hacia adelante, abiertos la anchura de nuestras caderas. Los brazos hacia el suelo, queriendo tocarlo, estirando los brazos, alejando los hombros de las orejas y creciendo coronilla hacia el techo. Y ahí vamos a coger aire. Inhalo. Exhalo, boca abierta mientras alargo brazos y coronilla en direcciones opuestas. Inhalo. Exhalo, boca bien abierta, notando cómo el transverso se contrae. Inhalo. Exhalo, vacío por completo. Me preparo y cuando no quede nada de aire, apnea. Durante la apnea mantengo esas dos fuerzas de brazos y coronilla en dirección opuesta a la vez, que voy a balancear mi cuerpo llevando el peso hacia los dedos y hacia el talón. Dedos y talón. Todo el cuerpo se mueve en bloque desde los pies. Sigo creciendo coronilla, alargando columna, alargando brazos hacia el suelo. Mantengo 3, 2, 1. Brazos
hacia el pecho, manteniendo el cuerpo en la posición inclinada hacia adelante, las rodillas desbloqueadas. Inhalo, cojo aire. Exhalo, vacío por completo, creciendo y alargando codos hacia afuera. Inhalo. Exhalo, ensanchando, creciendo, ocupando más espacio en el mundo. Inhalo. Exhalo, vacío por completo y cuando no quede nada de aire, apnea, y durante la apnea mantengo las fuerzas. 5. Sigo estando hacia adelante con el peso del cuerpo hacia los dedos. 4, 3, 2, 1. Inhalo. Cojo aire hacia el pecho. Inhalo. Suelto el aire hacia el pecho. Inhalo en el sitio. Exhalo hacia el techo. Inhalo en el sitio. Exhalo, me quedo y cuando no quede nada de aire, apnea. Durante la apnea bajo los brazos hacia la altura del pecho, manteniendo las fuerzas, codos hacia afuera, escápulas hacia afuera, coronilla hacia arriba, mantengo. 3, 2, 1, inhalo. Exhalo, brazos hacia la altura de la cadera, inhalo. Exhalo, brazos hacia el techo, inhalamos arriba abriendo costillas, suelto el aire bajando, brazos hacia la cadera, inhalo. Exhalo, sigo manteniendo las fuerzas, creciendo y movimiento en resistencia, me preparo, inhalo. Exhalo, vacío por completo, cuando no me quede nada de aire, apnea. Durante la apnea sigo haciendo las fuerzas a la vez que bajo brazos hacia la altura de la cadera, mantengo. 5, 4, 3, 2, 1, inhalo, doblo rodillas y voy a apoyar las manos encima de los muslos. Inhalo. Exhalo, codos hacia afuera, espalda recta, pecho hacia afuera y elongando columna hacia adelante. Inhalo. Exhalo, codos hacia afuera, sacando los brazos fuera de los hombros. Inhalo. Exhalo, vacío por completo. Cuando no me quede nada de aire, apnea. Durante la apnea me mantengo ahí creciendo, elongando espalda, codos hacia afuera, manos hacia los muslos. 5, 4, 3, 2, 1, inhalo. Exhalo, creciendo, coronilla, codos hacia afuera, inhalo, abro costillas. Exhalo, grande, boca abierta y empañando un cristal. Inhalo. Exhalo, vacío por completo. Cuando no me quede nada de aire, apnea, abriendo bien esas costillas, manteniendo esa posición y balanceando el cuerpo, llevando el peso hacia el talón. Mantengo las fuerzas, mantengo la postura, pero balanceo. 5, 4, 3, 2, 1. Me quedo en la punta de los pies hacia adelante. Inhalo. Exhalo, vacío aire. Inhalo. Abro costillas. Exhalo, boca abierta. Y una más, inhalo. Exhalo, vamos a por la última, vacío por completo. Cuando no me quede nada de aire, apnea. Durante la apnea los dos brazos van a subir encima de cabeza. Lentamente vamos a mantener esa resistencia al movimiento, los hombros lejos de las orejas, los codos hacia afuera, el cuerpo con el peso en los dedos de los pies y mantengo. 5,
4, espalda recta, 3, pecho fuera, 2, 1 y descansamos. Relajo, cojo aire grande y crezco, suelto, cojo, alargo, suelto, una más y crezco arriba, suelto. Y vamos a hacer estiramiento de cuádriceps. Vamos a recoger ese pañuelo de seda, activando bien suelo pélvico y transverso, creciendo coronilla al techo para activar la musculatura de nuestra columna vertebral y mantenemos esa activación para mantener el equilibrio mientras nos cogemos el tobillo y llevamos el talón hacia el glúteo. Mantengo estiramiento en la parte de delante de mi muslo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Cambiamos. De nuevo recojo ese pañuelo de seda, lo mantengo activo durante todo el ejercicio, crezco y manteniendo esa activación muscular recojo tobillo hacia el glúteo y mantengo estiramiento de cuádriceps. Y ahí 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Descansamos. Vamos a llevar la mirada hacia el ombligo y vamos a girar la cabeza hacia mirarnos hacia el pecho derecho. El brazo derecho va a irse detrás de nuestra cabeza y no vamos a hacer ninguna fuerza, ninguna presión, pero sí vamos a dejar el brazo relajado para ayudarnos a tener la cabeza relajada hacia abajo y el brazo izquierdo va a irse detrás del cuerpo para separar, distanciar el hombro de la oreja. Y ahí mantenemos estiramiento en nuestro lado izquierdo del cuello. 5, 4, 3, 2, 1. Cambiamos al centro y hacia el otro lado. Mira hacia el pecho izquierdo, brazo derecho detrás del cuerpo. Y ahí mantengo relajadamente. 5, 4, respirando. 3, 2, 1. Descansamos al centro. Los dos brazos detrás de la cabeza, manteniendo la mirada en el ombligo. Los brazos no hacen fuerza ni presión, solo se quedan relajados. Y ahí mantengo. 5, 4, 3, 2, 1. Brazos relajados, mirada lentamente hacia el frente. Los pies abiertos a la anchura de las caderas, mirando rectos hacia adelante. Y vamos a articular vértebra a vértebra hacia nuestros pies, bajando primero cabeza, cervical y lentamente dejamos hombros relajados, brazos relajados y seguimos bajando redondito, articulando nuestra espalda hasta ir a tocar el suelo. Si necesitamos doblar las rodillas, las doblamos, las desbloqueamos y seguimos subiendo, bajando hasta notar estiramiento en la parte de atrás del muslo o en nuestra espalda. Y ahí mantenemos. 5, cabeza relajada. 4, 3, 2,
y dejamos ahí el cuerpo que baje un poquito más. 5, 4, 3, 2, 1, brazos relajados y articulando vértebra a vértebra. Vamos a volver a subir redondito. Y ahí vamos a coger aire, inspiramos grande. Vamos a retener el aire dentro y vamos a crecer, a estirarnos, a alargar y suelto de golpe. Cojo, retengo el aire dentro y me estiro, crezco, alargo, suelto. Una más. Me estiro, crezco, alargamos, suelto. Y ahí vamos a descansar los brazos, vamos a descansar las piernas. Y vamos a relajar el cuerpo entero y ya estamos.